Bajo la basílica más famosa del mundo, bajo los mármoles que pisan millones de turistas cada año, bajo los frescos y las cúpulas que han inspirado siglos de arte y devoción, existe un lugar que durante casi 2000 años permaneció oculto. Un lugar que la propia Iglesia Católica tardó décadas en atreverse a explorar. Un lugar donde la fe, la arqueología y la política se cruzan de una manera que todavía hoy genera más preguntas que respuestas. Imagina por un momento que debajo de tu casa hubiera otra casa, y debajo de esa casa una calle entera, y debajo de esa calle una tumba. Una tumba que, según la tradición, perteneció al hombre sobre el cual se fundó toda una religión. Una tumba que durante siglos fue venerada sin que nadie pudiera confirmar si realmente contenía lo que se creía. Una tumba que, cuando por fin fue abierta, se reveló algo que nadie esperaba del todo. Hay 3 preguntas que flotan en el aire cada vez que alguien desciende a las entrañas del Vaticano. La primera es económica y arquitectónica. ¿Cómo se construyó una de las basílicas más grandes del mundo precisamente sobre un cementerio romano? ¿Y qué implicó esa decisión en términos de ingeniería, de recursos y de sacrificio humano a lo largo de los siglos? La segunda es profundamente humana. ¿Quiénes fueron las personas enterradas en esa necrópolis olvidada? ¿Qué vidas llevaron? ¿Qué creían? ¿Y por qué sus tumbas fueron selladas y sepultadas bajo toneladas de tierra para que otro edificio pudiera alzarse sobre ellas? Y la tercera mira al presente. ¿Por qué hoy, en pleno siglo XXI, seguimos debatiendo si los restos encontrados bajo el altar mayor de San Pedro son realmente los del apóstol? ¿Y qué significa esa pregunta para millones de creyentes en todo el mundo? En los próximos minutos vamos a descender, capa por capa, bajo el suelo del Vaticano. Vamos a recorrer una historia documentada que abarca desde la Roma imperial hasta las excavaciones secretas del siglo XX. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa construir, literalmente, una fe entera sobre los huesos de un hombre. Si te interesan las historias que se esconden bajo los monumentos más visitados del mundo, quédate. Comenzamos. Oficialmente, la Basílica de San Pedro es el templo más importante de la cristiandad católica. Se encuentra en la Ciudad del Vaticano, un estado independiente de apenas 44 hectáreas enclavado en el corazón de Roma. La basílica actual, la que conocemos hoy, fue construida a lo largo de más de un siglo, entre 1506 y 1626, aunque su historia se remonta mucho más atrás. Su cúpula, diseñada en gran parte por Miguel Ángel, se eleva a casi 137 metros de altura. Su nave principal tiene más de 180 metros de largo. Es, por donde se la mire, una de las construcciones más impresionantes que ha levantado la humanidad. Cada año, millones de personas la visitan. Recorren sus naves, admiran la piedad de Miguel Ángel, se detienen ante el baldaquino de Bernini, alzan la vista hacia la cúpula y sienten, inevitablemente, que están en un lugar fuera del tiempo. Los guías turísticos hablan de arte, de arquitectura, de papas y de genios del Renacimiento. Y todo eso es cierto. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque antes de que existiera esta basílica, hubo otra. Y antes de esa otra basílica hubo un cementerio. Y antes de ese cementerio hubo una colina. Y en esa colina, según la tradición cristiana más antigua, ocurrió algo que cambió el curso de la historia occidental. Para entender lo que hay debajo de San Pedro, hay que retroceder casi 2000 años. Hay que volver a una Roma que no era cristiana. Una Roma de emperadores, de circos, de sacrificios y de una religión oficial que incluía docenas de dioses. Una Roma
donde los cristianos eran una secta minoritaria, perseguida, vista con desconfianza por las autoridades y por buena parte de la población. En aquella Roma, en la orilla occidental del río Tíber, había una zona que no formaba parte del centro urbano. Era una zona periférica, ocupada en parte por jardines imperiales y en parte por un circo, una estructura alargada donde se celebraban carreras de carros y otros espectáculos. Este circo fue iniciado por el emperador Calígula y completado por Nerón, y se conoce en los textos antiguos como el Circo de Nerón o el Circo Vaticano, porque se encontraba en la colina Vaticana, una elevación suave al norte del Janículo. El nombre Vaticano, por cierto, no tiene un origen cristiano. Algunos estudiosos lo relacionan con la palabra latina vaticinium, que significa profecía o predicción, porque en esa zona había antiguamente un santuario donde se practicaban ciertos ritos adivinatorios etruscos. Otros lo vinculan simplemente a un antiguo asentamiento etrusco llamado Vaticum. Sea como sea, el nombre existía mucho antes de que cualquier papa pusiera un pie allí. Lo que nos importa ahora es que junto a ese circo, como era habitual en las afueras de las ciudades romanas, había un cementerio. Los romanos no enterraban a sus muertos dentro de los límites de la ciudad. Era una cuestión legal, sanitaria y religiosa. Los muertos iban fuera, a lo largo de las carreteras o en las laderas de las colinas, y la colina Vaticana, junto al Circo de Nerón, era uno de esos lugares. Este cementerio no era un lugar pobre ni marginal. Había tumbas sencillas, sí, pero también mausoleos elaborados, construidos en ladrillo y decorados con mosaicos, frescos y estucos. Eran las tumbas de familias romanas de cierta posición, libertos, enriquecidos, comerciantes, funcionarios menores del imperio. Gente que podía permitirse un entierro digno y una estructura que preservara su memoria. Y entre esas tumbas, según la tradición cristiana, fue enterrado un hombre llamado Simón, al que Jesús de Nazaret había puesto el sobrenombre de Pedro, que en arameo se dice Cefas y que significa roca. Aquí es donde la historia documentada y la tradición religiosa comienzan a entrelazarse de una manera que exige cuidado. Lo que dicen las fuentes cristianas más antiguas es lo siguiente. Pedro, uno de los 12 apóstoles, viajó a Roma en algún momento de la primera mitad del siglo I. Allí predicó, organizó la incipiente comunidad cristiana de la ciudad y, según la tradición, se convirtió en el primer obispo de Roma, es decir, en el primer papa. Durante la persecución de los cristianos, ordenada por el emperador Nerón, en el año 64, tras el gran incendio de Roma, Pedro fue arrestado y ejecutado. La tradición dice que fue crucificado, y que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Estas informaciones provienen de fuentes como la primera carta de Clemente, escrita hacia finales del siglo I, y de escritos posteriores de autores como Tertuliano, Eusebio de Cesarea y otros padres de la Iglesia. Ninguna de estas fuentes ofrece una descripción detallada del lugar exacto de la muerte o el entierro de Pedro, pero varias coinciden en situar su martirio en Roma, y algunas lo vinculan específicamente con la zona del Circo de Nerón. Es importante señalar que estos textos son documentos de fe, escritos por creyentes para comunidades creyentes. No son reportajes periodísticos ni actas judiciales. Eso no significa que sean falsos, pero sí que deben leerse con el contexto adecuado. Son testimonios de una tradición, y como toda tradición antigua, contienen capas de memoria, interpretación y significado que no siempre se pueden separar con precisión. Lo que sí sabemos con certeza arqueológica es que en la colina Vaticana existía un cementerio romano activo entre los siglos I y IV. Y sabemos que, en algún momento del siglo II,
Algo ocurrió en ese cementerio que lo convirtió en un lugar especial para los cristianos de Roma. Hacia el año 160, un clérigo romano llamado Gayo escribió algo que se ha conservado en una cita de Eusebio de Cesarea. Gayo decía que podía mostrar los trofeos de los apóstoles, refiriéndose a Pedro y Pablo, y que el trofeo de Pedro se encontraba en la colina vaticana. La palabra trofeo, en este contexto, probablemente se refería a un monumento funerario, una estructura simple que marcaba el lugar de una tumba venerada. Esto es significativo, porque nos dice que apenas un siglo después de la muerte atribuida a Pedro, ya había en la colina vaticana un lugar físico, un monumento identificable que los cristianos de Roma asociaban con su tumba. No sabemos si ese monumento marcaba realmente el lugar donde Pedro fue enterrado. Lo que sabemos es que los cristianos de Roma lo creían así, y que ese lugar se convirtió en un punto de peregrinación y veneración desde muy temprano. Y aquí es donde la historia da un giro extraordinario. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino no solo toleró la nueva religión, sino que la promovió activamente. Y una de las formas en que lo hizo fue construyendo grandes basílicas en los lugares más sagrados para los cristianos. En Roma, Constantino decidió construir una basílica sobre la tumba de Pedro. Y esa decisión, que puede parecer obvia vista desde hoy, fue en realidad una empresa descomunal, casi absurda desde el punto de vista de la ingeniería. El problema era el siguiente. La tumba de Pedro, o el lugar que se veneraba como tal, estaba en la ladera de la colina vaticana, en medio de un cementerio activo, rodeada de mausoleos, en un terreno inclinado e irregular. Construir una basílica enorme sobre ese punto exacto requería, en primer lugar, nivelar el terreno. Y nivelar el terreno significaba hacer algo que para los romanos era casi impensable. Significaba enterrar un cementerio. Los romanos tenían una relación muy seria con sus muertos. Las leyes protegían las tumbas. Violar una sepultura era un crimen grave. Y sin embargo, Constantino ordenó que los mausoleos de la necrópolis vaticana fueran rellenados de tierra, sellados y utilizados como cimientos para la nueva basílica. Algunos fueron parcialmente demolidos, otros fueron simplemente cubiertos, con sus frescos, sus mosaicos, sus urnas y sus inscripciones todavía intactos dentro. Es difícil exagerar lo que esto significó. Se enterró un cementerio entero, con tumbas paganas y probablemente también cristianas, para poder construir una iglesia sobre un punto específico. Ese punto era el lugar donde la tradición situaba la tumba de Pedro. ¿Por qué hizo Constantino algo tan drástico? Porque el mensaje político y religioso era claro. La nueva basílica debía estar exactamente sobre la tumba del apóstol. No a un lado, no cerca, sino encima. El altar debía coincidir con el lugar de la sepultura. Esa era la declaración simbólica más poderosa posible. La iglesia, literalmente, se alzaba sobre la roca. La basílica de Constantino se completó hacia el año 360. Era una estructura enorme para su época, con 5 naves, un atrio y un ábside centrado sobre el punto de la tumba. Durante más de 1000 años, esa basílica fue el corazón de la cristiandad occidental. Papas, emperadores, peregrinos y santos pasaron por ella. Se celebraron coronaciones, concilios, funerales y festividades. Y durante todo ese tiempo, debajo de sus suelos, el cementerio romano seguía allí, sellado, olvidado, silencioso. Nadie lo veía. Nadie lo recordaba con precisión. Pero estaba ahí. Los siglos pasaron. La basílica de Constantino envejeció. Para el siglo XV, el edificio mostraba signos graves de deterioro. Las paredes se inclinaban.
El techo amenazaba con desplomarse. Varios papas consideraron la posibilidad de restaurarla, pero finalmente se tomó una decisión radical. Se demolería la basílica antigua y se construiría una nueva, más grande, más espléndida, más acorde con la ambición de una iglesia que se veía a sí misma como el centro del mundo cristiano. La nueva basílica, la que existe hoy, comenzó a construirse en 1506 bajo el papado de Julio II. El proyecto pasó por las manos de algunos de los arquitectos más grandes de la historia. Bramante diseñó el plan original. Rafael trabajó en él. Miguel Ángel concibió la cúpula. Maderno completó la fachada. Bernini diseñó la plaza y el baldaquino interior. Fue una obra de proporciones gigantescas que tardó más de 120 años en completarse y que consumió recursos financieros enormes. Y aquí hay algo que merece una pausa, porque la construcción de la nueva Basílica de San Pedro no fue un esfuerzo gratuito ni indoloro. Los fondos para financiarla provinieron de diversas fuentes, y una de las más controvertidas fue la venta de indulgencias, un mecanismo por el cual los fieles podían obtener la remisión de penas por sus pecados a cambio de una contribución económica a la Iglesia. Esta práctica fue precisamente una de las causas que desencadenaron la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517. Es decir, la basílica que hoy vemos como símbolo de unidad cristiana fue, en parte, la causa de la mayor división que ha sufrido el cristianismo occidental. Las paradojas de la historia no siempre son sutiles. Pero volvamos al subsuelo, porque durante toda la construcción de la nueva basílica, nadie excavó deliberadamente hacia abajo. Se sabía, de manera vaga, que debajo había restos antiguos. Pero la prioridad era construir hacia arriba, no mirar hacia abajo. Y así, durante otros 400 años, el cementerio romano siguió durmiendo bajo los nuevos cimientos, bajo las nuevas columnas, bajo el nuevo altar, bajo la nueva cúpula. Hasta que llegó el siglo XX, y con él un papa que decidió mirar hacia abajo. En 1939 murió el Papa Pío XI. Su sucesor, Pío XII, accedió al trono papal en uno de los momentos más oscuros del siglo XX, con Europa al borde de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que la guerra consumiera toda su atención, Pío XII tomó una decisión que tendría consecuencias históricas que nadie podía prever en aquel momento. El papa anterior había expresado su deseo de ser enterrado lo más cerca posible de la tumba de San Pedro, en las grutas vaticanas, ese espacio subterráneo que se extiende bajo el suelo de la basílica y que a lo largo de los siglos se había utilizado para enterrar a papas, cardenales y otras figuras de la Iglesia. Cuando los obreros comenzaron a preparar el lugar para la tumba de Pío XI, tuvieron que excavar un poco más de lo habitual, y al hacerlo, encontraron algo inesperado. Debajo del suelo de las grutas, a apenas unos metros de profundidad, aparecieron los restos de estructuras antiguas. Muros de ladrillo, fragmentos de mosaicos, restos de estuco pintado. Los obreros habían tropezado, casi por accidente, y con el borde del cementerio romano que Constantino había enterrado 16 siglos antes. Pío XII podría haber ordenado que se tapara todo y se continuara con el entierro de su predecesor sin más complicaciones. Habría sido la opción más sencilla, la más prudente, la que menos riesgos planteaba. Pero no lo hizo. En lugar de eso, autorizó una excavación arqueológica bajo la Basílica de San Pedro. Hay que detenerse un momento para comprender la magnitud de esta decisión. Excavar bajo la basílica más importante de la cristiandad era, en todos los sentidos, una apuesta arriesgada. Desde el punto de vista estructural, porque cualquier excavación debajo de un edificio de esa antigüedad y ese tamaño podía comprometer sus cimientos.
desde el punto de vista político, porque lo que se encontrara podía generar controversia, y desde el punto de vista teológico, porque existía una posibilidad real de que las excavaciones no encontraran nada relacionado con Pedro, lo cual habría puesto en cuestión siglos de tradición y veneración. Pero Pío XII siguió adelante. En 1940, en plena Guerra Mundial, mientras las bombas caían sobre ciudades de toda Europa, un pequeño equipo de arqueólogos comenzó a excavar en silencio bajo el suelo de la Basílica de San Pedro. El equipo estaba formado por 4 personas principales: Bruno María Apollonge Getty, arquitecto; Antonio Ferrúa, jesuita y epigrafista; Enrico Josi, arqueólogo; y Engelbert Kirschbaum, también jesuita y arqueólogo. Trabajaron durante casi una década, en condiciones que estaban lejos de ser ideales. El espacio era reducido, la ventilación era escasa, la humedad era constante, y cada golpe de piqueta tenía que ser cuidadosamente medido para no dañar ni lo que había abajo ni lo que había arriba. Lo que fueron descubriendo, capa por capa, superó todas las expectativas. Primero aparecieron los mausoleos. No uno ni dos, sino toda una hilera de tumbas monumentales, dispuestas como casas a lo largo de una calle estrecha, como si fuera una pequeña ciudad de los muertos. Los arqueólogos las fueron designando con letras del alfabeto. Mausoleo A, Mausoleo B, Mausoleo C, y así sucesivamente. Cada uno tenía su propia arquitectura, sus propias decoraciones, sus propios ocupantes. Los mausoleos estaban extraordinariamente bien conservados. Al haber sido sellados con tierra por orden de Constantino y nunca más abiertos, habían quedado protegidos del paso del tiempo, de la intemperie y de los saqueos. Algunos todavía tenían sus puertas originales de ladrillo. Otros conservaban frescos en sus paredes con colores que parecían recién pintados. Había mosaicos en el suelo, inscripciones en latín en las paredes, nichos para urnas funerarias, sarcófagos de piedra y de mármol. Lo más fascinante era la diversidad religiosa de los ocupantes. La mayoría de las tumbas eran paganas. Los frescos mostraban escenas mitológicas. Había representaciones de Mercurio, de Dioniso, de Apolo. Las inscripciones pedían a los dioses romanos que acogieran a los difuntos. Pero también había tumbas que mostraban una transición. En algunos mausoleos coexistían símbolos paganos y cristianos, como si las familias hubieran ido cambiando de religión a lo largo de las generaciones sin abandonar del todo las tradiciones anteriores. Y en uno de los mausoleos, Hummel designado como Mausoleo M, los arqueólogos encontraron algo que les dejó sin aliento. En el techo había un mosaico que representaba una figura masculina conduciendo un carro tirado por caballos blancos, con rayos de sol emanando de su cabeza. A primera vista, parecía una representación de Helios, el dios griego del sol, o de Sol Invictus, la divinidad solar romana. Pero el contexto sugería otra interpretación. Algunos investigadores consideran que esta figura podría representar a Cristo como el sol verdadero, una iconografía que los primeros cristianos utilizaban para expresar su fe en un lenguaje visual que sus contemporáneos pudieran entender. Si esa interpretación es correcta, este mosaico sería una de las representaciones más antiguas de Cristo jamás encontradas, datada entre los siglos III y IV. Pero los arqueólogos no habían bajado allí para estudiar mosaicos, por extraordinarios que fueran. Su objetivo era otro. Querían llegar al punto exacto que se encontraba directamente debajo del altar mayor de la basílica, el punto que durante 17 siglos la tradición había señalado como la tumba de Pedro. Y a medida que avanzaban en esa dirección, las cosas se fueron complicando. El terreno debajo del altar mayor era diferente del resto de la necrópolis. Mientras que los mausoleos estaban dispuestos con cierto orden a lo largo de una vía, la zona central,
la que correspondía al punto de la tumba, era más caótica. Había capas sobre capas de construcciones, muros que se superponían, restos de estructuras que habían sido modificadas, ampliadas, parcialmente demolidas y reconstruidas a lo largo de los siglos. Era evidente que ese lugar había sido intervenido muchas veces, mucho antes de que Constantino construyera su basílica. Los arqueólogos identificaron lo que parecía ser un pequeño monumento, una estructura modesta de 2 niveles construida en un muro de contención de color rojizo que los investigadores llamaron el Muro Rojo. Este monumento consistía en 2 nichos superpuestos, separados por una losa de travertino sostenida por 2 columnillas de mármol. Su datación, basada en los materiales y la técnica constructiva, lo situaba hacia mediados del siglo II, es decir, exactamente en la época del trofeo que el clérigo Gallo había mencionado en su texto citado por Eusebio. Esto era un hallazgo de importancia capital, porque significaba que, efectivamente, hacia el año 160, ya existía en ese lugar preciso una estructura que señalaba una tumba considerada especial. La tradición no se había equivocado de sitio. Fuera quien fuera la persona enterrada allí, los cristianos del siglo II ya la veneraban. Pero debajo del monumento, debajo de la losa de travertino, debajo de todo, ¿qué había? Los arqueólogos excavaron con extremo cuidado y encontraron una tumba excavada en la tierra. Una tumba simple, sin sarcófago, sin urna, sin inscripción. Una fosa en el suelo cubierta con tejas de barro. Y dentro de esa fosa encontraron restos óseos, pero no estaban en la posición que se esperaría de un entierro normal. Los huesos estaban dispersos, incompletos, mezclados con tierra y con fragmentos de otros materiales. El primer análisis fue desalentador. Los restos parecían pertenecer a varios individuos diferentes, no a uno solo. Había huesos humanos mezclados con huesos de animales. La fosa había sido claramente perturbada en algún momento del pasado, quizá durante la construcción constantiniana, quizá antes, quizá después. ¿Significaba esto que la tumba de Pedro estaba vacía? ¿Que nunca había estado allí? ¿Que los huesos se habían perdido durante los siglos de intervenciones en el lugar? Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas no eran sencillas. En 1949, Pío XII hizo un anuncio público durante su mensaje de Navidad. Dijo que se había encontrado la tumba de Pedro, pero fue cuidadoso en su formulación. Dijo que la tumba había sido identificada, pero no afirmó de manera categórica que los restos del apóstol hubieran sido hallados. La distinción era sutil, pero importante. Se había encontrado el lugar, el monumento, la estructura. Pero la cuestión de los restos físicos quedaba abierta. El informe oficial de las excavaciones fue publicado en 1951, en 2 volúmenes con el título Esplorazioni sotto la confessione di San Pietro in Vaticano. Era un trabajo académico riguroso, pero dejaba muchas preguntas sin responder. Y no todos estaban satisfechos con las conclusiones. Uno de los críticos más notables fue Margherita Guarducci, una epigrafista italiana de gran prestigio que no había formado parte del equipo original de excavación. Guarducci comenzó a estudiar las inscripciones encontradas en las paredes cercanas a la tumba y llegó a conclusiones que contradecían parcialmente las del equipo de Ferrua. En particular, Guarducci se interesó por lo que se conoce como el Muro de los Grafitos, o Muro G, una pared adyacente al monumento del siglo II que estaba cubierta de inscripciones grabadas por peregrinos a lo largo de los siglos. Eran nombres, oraciones, símbolos, abreviaturas. Un caos aparente de marcas que para un ojo entrenado podía contener información valiosa. Guarducci afirmó haber identificado entre los grafitos la inscripción Petroseni, que en griego significaría Pedro está aquí. Si esa lectura era correcta,
sería una evidencia extraordinaria de que los primeros cristianos creían que Pedro estaba enterrado exactamente en ese lugar, y lo habían dejado escrito en la pared. Pero la lectura de Guarducci fue, y sigue siendo, objeto de debate entre los especialistas. Los grafitos están muy deteriorados. Las letras son difíciles de distinguir. Otros epigrafistas han propuesto lecturas diferentes de las mismas marcas. Y en arqueología, como en cualquier ciencia, una interpretación no es un hecho hasta que puede ser verificada de forma independiente. Lo que Guarducci hizo a continuación fue todavía más polémico. Descubrió que durante las excavaciones originales, un obrero había encontrado un pequeño conjunto de huesos dentro de un nicho del muro G, envueltos en un tejido que parecía tela púrpura bordada con hilos de oro. Estos huesos habían sido retirados y almacenados, pero no habían recibido mucha atención porque el equipo original se había concentrado en la fosa que estaba directamente debajo del monumento. Guarducci sostuvo que estos huesos del muro G eran, en realidad, los verdaderos restos de Pedro. Su teoría era que en algún momento de la antigüedad, y probablemente durante la construcción constantiniana, los restos habían sido trasladados desde la fosa original al nicho del muro para protegerlos. Y el hecho de que estuvieran envueltos en tela púrpura con hilos dorados sugería que alguien les había dado un tratamiento especial, un tratamiento digno de una reliquia de enorme importancia. Los huesos fueron sometidos a análisis. Un anatomista determinó que pertenecían a un solo individuo, un varón de complexión robusta, de edad avanzada, probablemente entre 60 y 70 años al momento de la muerte. No estaba presente el cráneo, lo cual era consistente con la tradición de que la cabeza de San Pedro se conservaba como reliquia en la Basílica de San Juan de Letrán, al otro lado de Roma. En 1968, el Papa Pablo VI hizo un anuncio que conmocionó al mundo. Dijo que los restos de San Pedro habían sido identificados de una manera que la Iglesia consideraba convincente. No utilizó el lenguaje de la certeza científica absoluta. Dijo que los huesos habían sido identificados de un modo que podemos considerar convincente. De nuevo, la formulación era cuidadosa, dejando un margen entre la fe y la evidencia. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica considera que esos huesos son, con alta probabilidad, los restos de San Pedro. Pero nunca ha emitido una declaración dogmática al respecto. No ha dicho que sea un artículo de fe creer que esos huesos son de Pedro. Ha dicho que la evidencia es convincente, que la tradición es consistente, que el lugar coincide con lo que las fuentes antiguas describen. Pero ha dejado la puerta abierta a la duda, a la investigación futura, al matiz. Y eso, en sí mismo, es revelador, porque muestra una institución que, al menos en este caso, ha intentado equilibrar la fe con la arqueología, la tradición con la ciencia, la convicción con la prudencia. No siempre lo ha logrado de manera perfecta, y las controversias entre Ferrua y Guarducci demuestran que incluso dentro del Vaticano hubo desacuerdos profundos sobre cómo interpretar los hallazgos. Pero el intento de buscar, de excavar, de mirar hacia abajo, en lugar de simplemente creer hacia arriba, es significativo. Mientras tanto, la necrópolis vaticana se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios del mundo. Hoy se puede visitar, aunque con muchas restricciones. Los grupos son pequeños. Las reservas hay que hacerlas con meses de antelación. El acceso es limitado para proteger las frágiles estructuras y los delicados frescos. Y lo que el visitante ve al bajar es algo que difícilmente puede olvidar. Una calle de los muertos debajo de una iglesia de los vivos. Mausoleos con frescos que muestran pavos reales, símbolo pagano de la inmortalidad. Mosaicos con escenas de la vid y la cosecha.
inscripciones que hablan de comerciantes, de libertos, de mujeres y hombres que vivieron hace casi 2000 años y que no podían imaginar que algún día, sobre sus cabezas, se alzaría la cúpula más famosa del mundo. Lo que resulta más difícil de asimilar cuando uno conoce esta historia no son los datos arqueológicos, ni las fechas, ni siquiera la cuestión de si los huesos son o no de Pedro. Lo que verdaderamente inquieta es darse cuenta de que un edificio que visitan millones de personas cada año fue construido, en esencia, sobre la decisión deliberada de sepultar a los muertos para honrar a uno solo de ellos. Porque esa es la verdad incómoda que subyace en todo este relato. Para construir la Basílica de Constantino, fue necesario enterrar decenas de tumbas. Familias romanas que habían pagado por sus mausoleos, que habían decorado sus paredes con escenas de sus dioses, que habían depositado las cenizas de sus seres queridos, con la esperanza de que descansaran en paz para siempre. Vieron cómo sus sepulcros eran rellenados de tierra y convertidos en cimientos. No sabemos si se les avisó. No sabemos si se les compensó. No sabemos si protestaron. Lo que sabemos es que ocurrió, y que ocurrió porque el poder imperial así lo decidió. En aquella época, las grandes construcciones requerían cientos de trabajadores. Las jornadas eran largas. Los accidentes eran frecuentes en casi todas las obras monumentales de la antigüedad. No existían las normas de seguridad que hoy consideramos básicas. Los obreros que nivelaron la colina vaticana, que rellenaron los mausoleos, que cargaron piedras y mezclaron mortero, eran en su mayoría personas anónimas cuyos nombres no aparecen en ningún registro. Sabemos que Constantino construyó la basílica. No sabemos cuántos hombres sudaron, sangraron o murieron para que eso fuera posible. Y esto no es exclusivo de la Basílica de San Pedro. Es el patrón de todas las grandes construcciones de la historia, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales medievales, desde los acueductos romanos hasta los rascacielos modernos. Detrás de cada monumento que admiramos hay un ejército de personas invisibles que lo hicieron posible. Pero en el caso de San Pedro, la ironía es particularmente punzante, porque se trata de un templo dedicado a la humildad, a la compasión, a un pescador galileo que dejó sus redes para seguir a un maestro que predicaba que los últimos serían los primeros. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte difícil de conciliar con los valores que ese mismo templo dice representar. Y luego está la cuestión de los herederos. No los herederos de Pedro, que según la doctrina católica son los papas, sino los herederos del edificio mismo. Porque mantener la Basílica de San Pedro a lo largo de los siglos ha sido una empresa de dimensiones casi imposibles. La Basílica de Constantino duró más de 1100 años. Eso es extraordinario para cualquier estructura. Pero el tiempo es implacable. Las filtraciones, los terremotos, la erosión, el peso de los siglos fueron debilitando el edificio hasta que ya no fue viable mantenerlo. La decisión de demolerlo y construir uno nuevo no fue tomada a la ligera. Hubo papas que se opusieron. Hubo arquitectos que propusieron reforzar la estructura existente en lugar de reemplazarla. Pero al final, la ambición prevaleció sobre la conservación, y la vieja basílica fue derribada para dar paso a la nueva. La construcción de la nueva basílica, como ya mencionamos, se extendió durante más de un siglo. 120 años de obras. Generaciones enteras de artesanos, albañiles, escultores, pintores y obreros nacieron, trabajaron y murieron durante ese proceso sin ver el resultado final. El proyecto cambió de manos múltiples veces. Los diseños se modificaron una y otra vez. Los costes se dispararon de maneras que habrían sido impensables al inicio. Y esos costes no eran solo económicos. La venta de indulgencias que financió parte de la construcción
provocó una crisis de fe que dividió a Europa. Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, estaba reaccionando, entre otras cosas, contra la práctica de pedir dinero a los fieles para financiar la construcción de un templo en Roma. Para Lutero era una perversión del mensaje evangélico. Para el papado era una necesidad práctica. Para millones de europeos fue el inicio de una ruptura que aún hoy define el mapa religioso del continente. ¿Puede una institución sostener algo pensado para durar más que ella misma? ¿Qué ocurre cuando un sueño de eternidad choca con la realidad de los presupuestos, de las filtraciones, de las grietas en los muros? ¿Es posible mantener un edificio de esas dimensiones sin comprometer de alguna manera los principios que ese edificio representa? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Y quizá no deban tenerlas. Porque la Basílica de San Pedro no es solo un edificio, es un símbolo. Y los símbolos, por definición, contienen más significado del que pueden sostener. Pensemos en lo que ocurrió en el siglo XX cuando se tomó la decisión de excavar. Las excavaciones bajo la basílica se llevaron a cabo en secreto durante años. El mundo estaba en guerra. Europa estaba siendo destruida. Y bajo el Vaticano, un puñado de personas removían tierra con pinceles y cucharas, sigún buscando los restos de un hombre que había muerto casi 2000 años antes. Hay algo profundamente humano en esa escena. Algo que habla de nuestra necesidad de anclar la fe en lo tangible, de tocar lo que creemos, de ver los huesos de aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. Y al mismo tiempo, hay algo perturbador en ello, porque la búsqueda de los restos de Pedro no fue solo un ejercicio académico, fue un acto político. Un papa autorizó las excavaciones. Un papa anunció los resultados. Un papa declaró que los restos habían sido identificados de manera convincente. En cada paso, la institución controlaba el relato, decidía qué se excavaba, qué se publicaba, qué se comunicaba al mundo. Esto no significa necesariamente que los resultados fueran manipulados. Los arqueólogos que trabajaron en las excavaciones eran profesionales competentes, y sus informes han sido revisados y discutidos por la comunidad académica internacional durante décadas. Pero sí significa que la interpretación de los hallazgos estuvo siempre filtrada por un contexto institucional. La Iglesia no era un observador neutral. Era la propietaria del sitio, la financiadora de las excavaciones, la guardiana de la tradición y la principal interesada en los resultados. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre cómo tratamos los lugares sagrados, los monumentos históricos y las reliquias. Porque la tumba de San Pedro no es solo una cuestión de fe católica. Es una cuestión de patrimonio cultural, de identidad histórica, de la relación entre el poder y la memoria. Pensemos en lo que vemos hoy, cuando visitamos la basílica. Vemos turistas haciendo fotos con sus teléfonos. Vemos largas colas bajo el sol romano. Vemos tiendas de recuerdos que venden postales, rosarios, imanes para la nevera con la imagen de la cúpula. Vemos guías turísticos que repiten las mismas fechas y los mismos datos una y otra vez, con la eficiencia mecánica de quien ha contado la misma historia 1000 veces. Y debajo de todo eso, a unos metros bajo nuestros pies, siguen estando los mausoleos, siguen estando los frescos de pavos reales y de dioses paganos. Siguen estando las inscripciones de familias romanas que vivieron y murieron hace 2 milenios. Sigue estando el muro rojo. Sigue estando el nicho donde se encontraron los huesos envueltos en tela púrpura. Sigue estando la pregunta. Hoy caminamos por esos salones con calma, si con la tranquilidad del visitante que sabe que volverá a casa al final del día. No pensamos demasiado en los obreros que nivelaron la colina. No pensamos en las familias cuyos muertos
fueron enterrados bajo tierra para que una iglesia pudiera alzarse sobre ellos. No pensamos en los siglos de esfuerzo constante que fueron necesarios para mantener en pie un edificio de esas dimensiones. No pensamos en las divisiones que provocó, en las guerras que financió indirectamente, en las crisis de fe que desencadenó. Simplemente admiramos, hacemos nuestra foto, seguimos adelante. Y quizá eso esté bien, quizá esa sea la función última de los monumentos, no recordarnos todo lo que costaron, sino ofrecernos un espacio donde lo bello y lo terrible coexisten sin que tengamos que elegir entre uno y otro. Un espacio donde podemos sentir asombro sin culpa, un o culpa sin parálisis. Un espacio que es al mismo tiempo una tumba y una celebración. Pero de vez en cuando conviene detenerse. Conviene bajar la mirada del techo pintado y pensar en el suelo. Conviene recordar que debajo de cada basílica hay un cementerio. Debajo de cada altar, una tumba. Debajo de cada certeza, una pregunta. La tumba de San Pedro bajo el Vaticano no es un misterio resuelto. Es un misterio habitado. Miles de millones de personas han construido su fe sobre la creencia de que Pedro está ahí, de que la roca sobre la que se fundó la iglesia tiene un lugar físico, tangible, localizable. Y la arqueología ha confirmado que, efectivamente, hay un lugar que fue venerado como la tumba de Pedro desde al menos el siglo II. Hay un monumento, hay grafitos, hay huesos. Pero entre el hay y el es de Pedro, la distancia es enorme. Es la distancia entre la evidencia y la fe, entre lo que podemos demostrar y lo que elegimos creer. Y esa distancia no es un defecto. Es, quizá, el espacio más humano que existe. Porque al final, lo que buscamos cuando bajamos a las catacumbas, cuando excavamos bajo los templos, cuando analizamos huesos con carbono 14 y leemos inscripciones con lupas, no es solo la verdad histórica. Buscamos algo más. Buscamos la confirmación de que las cosas que nos importan tienen raíces, de que no estamos solos en nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos, de que alguien, hace 2000 años, pisó la misma tierra que nosotros y creyó con tanta fuerza que su creencia sobrevivió al imperio que lo mató. Pedro, si es que realmente está ahí abajo, no fue un emperador, ni un general, ni un arquitecto. Fue un pescador de Galilea que, mientras según los evangelios, negó 3 veces a su maestro la noche en que lo arrestaron. Un hombre que dudó, que tuvo miedo, que falló. Y sin embargo, sobre esa fragilidad se construyó, literal y metafóricamente, la estructura religiosa más grande del mundo occidental. Hay algo profundamente conmovedor en eso. Y hay algo profundamente inquietante, porque nos obliga a preguntarnos qué tipo de cimientos necesitamos realmente. Si necesitamos huesos o historias, si necesitamos pruebas o promesas, si necesitamos certezas o si tal vez lo que necesitamos es exactamente lo que tenemos. Un lugar bajo tierra donde la fe y la duda coexisten en silencio, esperando a que alguien baje a visitarlas. Hay algo que los visitantes de la necrópolis vaticana suelen comentar cuando vuelven a la superficie. No hablan tanto de los mosaicos, ni de las inscripciones, ni siquiera de la emoción de estar tan cerca de lo que podría ser la tumba de un apóstol. Lo que más les impresiona es el silencio. Dicen que allí abajo hay un silencio que no se parece a ningún otro. No es el silencio de un sótano vacío, ni el de una iglesia desierta. Es un silencio que tiene peso, que tiene textura, que tiene historia. Es el silencio de un lugar que ha estado esperando durante casi 2000 años a que alguien baje a escucharlo. Y quizá eso sea lo más valioso que nos ofrece esta historia. No la respuesta definitiva
a si Pedro está o no enterrado bajo el altar mayor de San Pedro. No la certeza arqueológica que zanje todas las dudas, sino la invitación a detenernos, a bajar, a escuchar ese silencio, a reconocer que hay lugares en el mundo donde las capas de tiempo se superponen de tal manera que ya no es posible separar la historia de la leyenda, la fe de los hechos, lo sagrado de lo profano. Pensemos por un momento en todas las capas que se acumulan en ese punto exacto debajo del altar mayor. La primera capa es la tierra misma, la colina vaticana, un accidente geográfico menor en la periferia de la antigua Roma, un lugar que no tenía nada de especial hasta que alguien decidió que sí lo tenía. La segunda capa es el cementerio romano, las tumbas de personas comunes, de libertos, de comerciantes, de mujeres y hombres que adoraban a dioses que hoy casi nadie recuerda. Personas que vivieron sus vidas, criaron a sus hijos, trabajaron, envejecieron y murieron, y que pidieron ser enterradas en un lugar digno donde su memoria pudiera perdurar. La tercera capa es la tumba señalada, el lugar que los primeros cristianos identificaron como el sitio de descanso de Pedro. Un lugar que fue marcado, venerado, visitado en secreto durante las épocas de persecución, protegido con la discreción que exigían los tiempos. La cuarta capa es el trofeo del siglo II. Esa estructura modesta, esas 2 columnillas de mármol y esa losa de travertino que el clérigo Gallo mencionaba con orgullo a finales de ese mismo siglo. Un monumento que no pretendía ser grandioso, que no buscaba impresionar, que simplemente decía: aquí. La quinta capa es la Basílica de Constantino. El primer intento de convertir ese aquí en algo visible para todo el mundo. Una basílica enorme, levantada con la fuerza de un imperio e financiada con recursos imperiales, construida sobre las tumbas de los muertos para glorificar a uno solo de ellos. Un acto de fe monumental que fue también un acto de poder monumental. La sexta capa es el milenio de vida de esa primera basílica. Las coronaciones de emperadores, los concilios, las peregrinaciones, las guerras, los saqueos, las reparaciones, los siglos de uso constante que fueron desgastando el edificio hasta dejarlo al borde del colapso. La séptima capa es la demolición y la reconstrucción. La decisión de tirar abajo lo viejo para levantar algo nuevo. Los 120 años de obras. Los arquitectos que se sucedieron. Los papas que nacieron, reinaron y murieron sin ver la basílica terminada. Las controversias financieras, las indulgencias, la reforma, la ruptura de la cristiandad occidental. La octava capa es la basílica actual. La cúpula de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini, la piedad, la plaza, los millones de turistas, las misas papales, las transmisiones televisivas, la imagen más reconocible del catolicismo mundial. Y la novena capa, la más reciente, son las excavaciones del siglo XX. Los arqueólogos con sus pinceles, los huesos envueltos en tela púrpura, los grafitos en el muro, las declaraciones papales cuidadosamente formuladas, los debates académicos que aún continúan, 9 capas de historia acumuladas en un solo punto, 9 capas que abarcan desde la Roma pagana hasta el mundo digital, y en el centro de todas ellas, una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. Es tentador querer resolver esa pregunta. Es tentador querer decir sí, Pedro está ahí, o no, Pedro no está ahí. La mente humana busca certezas. Queremos que las cosas sean o no sean. Nos incomoda la ambigüedad. Nos inquieta el quizá. Pero hay algo que la historia de la tumba de San Pedro nos enseña, si estamos dispuestos a aprenderlo. Nos enseña que algunas preguntas
son más valiosas que sus respuestas. Que el acto de buscar, de excavar, de investigar, tiene un valor propio, independientemente de lo que se encuentre al final. Que la duda no es el enemigo de la fe, sino su compañera más honesta. Los arqueólogos que bajaron bajo la basílica en 1940 no sabían lo que iban a encontrar. Podrían haber encontrado una tumba vacía. Podrían haber encontrado una inscripción que lo aclarara todo. Podrían haber encontrado algo que contradijera la tradición. Lo que encontraron fue algo intermedio, algo ambiguo, algo que permite múltiples interpretaciones. Y eso es, o paradójicamente, lo más honesto que podía haber pasado. Porque la realidad histórica rara vez se presenta con la limpieza de un documento legal. La realidad histórica es sucia, fragmentaria, contradictoria. Es huesos mezclados con tierra. Es grafitos borrosos en una pared húmeda. Es una tela púrpura que se deshace al tocarla. Y sobre esa fragilidad, sobre esa incertidumbre, miles de millones de personas han construido algo inmenso. Una institución, una tradición, una red de significados que abarca continentes y siglos. No porque tengan pruebas irrefutables, sino porque han elegido creer. Y esa elección, sea cual sea la opinión que tengamos sobre ella, merece respeto, pero también merece escrutinio. Porque creer no es lo mismo que no preguntar. Y honrar una tradición no es lo mismo que negarse a examinarla. Las mejores tradiciones son las que sobreviven al examen, las que se fortalecen con la duda en lugar de debilitarse con ella, las que pueden mirar hacia abajo, hacia sus propios cimientos, sin miedo a lo que encuentren. La Iglesia Católica, al autorizar las excavaciones bajo San Pedro, hizo exactamente eso. Miró hacia abajo. Y lo que encontró no fue una confirmación absoluta ni una refutación absoluta. Fue algo mucho más interesante. Fue un espejo. Un espejo que le devolvía su propia imagen con todas sus complejidades, sus grandezas y sus contradicciones. Porque la historia de lo que hay debajo de la Basílica de San Pedro es, en última instancia, la historia de lo que hay debajo de todas nuestras certezas. Capas sobre capas de decisiones, de creencias, de actos de poder y de actos de fe, de destrucción y de construcción, de olvido y de memoria. Y en el fondo de todo, siempre la misma pregunta. ¿Qué queda cuando quitamos todas las capas? Quizá queda una tumba vacía, quizá quedan unos huesos, quizá queda solo la tierra desnuda de una colina en la periferia de una ciudad antigua. Pero lo que seguro queda es la pregunta misma. Y las preguntas, a diferencia de los edificios, no necesitan cimientos para sostenerse. Hay una imagen que es difícil de olvidar cuando se conoce esta historia. Es la imagen de la necrópolis en su estado actual, tal como la ven los pocos visitantes que logran acceder a ella. Los mausoleos están iluminados con una luz tenue, cálida, que hace que los frescos parezcan brillar desde dentro. Los colores son sorprendentemente vivos. Los rojos, los ocres, los azules, los dorados. Los pavos reales despliegan sus colas en las paredes con una elegancia que desafía al tiempo. Las inscripciones en latín hablan de hombres y mujeres que murieron hace 18 o 19 siglos con la misma ternura con que hablaríamos hoy de nuestros propios muertos. Y sobre todo eso, a unos metros de distancia vertical, los turistas caminan, hablan, hacen fotos, encienden velas, rezan o simplemente miran la cúpula con la boca abierta. Dos mundos superpuestos, dos tiempos coexistiendo en el mismo espacio. Los vivos arriba, los muertos abajo, los que miran hacia el cielo y los que duermen bajo la tierra. Esa superposición no es un accidente,
Es el resultado de una decisión tomada hace 17 siglos por un emperador que entendió que el poder de un símbolo depende de dónde lo coloques. Constantino no construyó su basílica en cualquier sitio. La construyó sobre la tumba. Y al hacerlo, creó un vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la fe y los huesos, que ha perdurado hasta nuestros días. Ese vínculo es lo que hace que este lugar sea único. No es solo una basílica, no es solo un cementerio, no es solo un sitio arqueológico. Es las tres cosas al mismo tiempo, superpuestas, entrelazadas, inseparables. Es un lugar donde cada piedra tiene al menos dos historias y donde cada historia tiene al menos dos interpretaciones. Y quizá esa sea la lección más profunda que nos deja la tumba de San Pedro. Que la verdad no siempre está en la superficie, que a veces hay que excavar para encontrarla, y que cuando excavamos, lo que encontramos rara vez es lo que esperábamos, pero casi siempre es más interesante de lo que imaginábamos. Esta basílica no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza, la fe y el legado. Fue construida por manos que nadie recuerda, sobre tumbas que nadie quiso conservar, con dinero que provocó guerras y cismas, para honrar a un hombre que, según la tradición, murió cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Las casas sobreviven a las personas. Las basílicas sobreviven a los imperios. Las tumbas sobreviven a los nombres que alguna vez tuvieron. Y quizá por eso nos fascinan tanto estos lugares, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nuestras certezas, nuestras ambiciones, nuestras batallas, nuestras identidades, todo pasa. Todo se convierte, con el tiempo, en una capa más debajo del suelo. Lo único que permanece son las preguntas y la voluntad de seguir haciéndolas. Allá abajo, en la penumbra de la necrópolis vaticana, el silencio sigue esperando. Los mausoleos siguen guardando sus frescos. Los grafitos siguen susurrando sus mensajes indescifrables. Y los huesos, sean de quien sean, siguen descansando en la oscuridad, ajenos a las cúpulas y a las multitudes, ajenos a los debates y a las declaraciones papales, ajenos a todo lo que hemos construido sobre ellos. Porque al final, los muertos no necesitan basílicas, somos los vivos quienes las necesitamos. Para recordar, para creer, para tener un lugar donde depositar nuestras preguntas, cuando el peso de no saber se vuelve demasiado grande. Y este lugar, con todas sus capas, con todas sus contradicciones, con toda su belleza y todo su misterio, cumple esa función como pocos lugares en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Descansa.